Ejercicio número 2 de corriente continua. El ejercicio dice lo siguiente: calcula las corrientes y voltajes indicados en la figura. Entonces, de este circuito se está preguntando cuánto vale I5, cuánto vale IS y cuánto vale B7. Tres preguntas. ¿Cómo se resuelven? Lo primero que se debe hacer es simplificar el circuito. Eso quiere decir calcular el circuito equivalente. Entonces, para simplificar, verificamos dónde existen conexiones en serie o en paralelo. Por ejemplo, R8 y R9 están conectados en serie, porque es uno tras otro un punto en común. R1, R2 y R3 están conectados en no, en serie también. ¿Por qué? Porque entre R1 y R2 hay un punto en común. Entre R2 y R3 hay un punto en común. Entonces es conexión serie. Lo primero que hacemos es marcar estas resistencias R9 con R8, R1, R2 y R3. Y una vez marcadas, tenemos que graficar nuevamente un nuevo circuito. Graficamos el circuito. La parte con rojo es el equivalente de R1, R2 y R3. Ya no son tres, ahora es uno, R equivalente a 1. Luego lo demás se copia tal como estaba. Llegamos a este punto. Ahora R8 y R9 ya no van a ser dos, va a ser un equivalente. Y este se va a llamar R equivalente 2. ¿Cómo calculamos estos equivalentes? Los dos son conexiones en serie, entonces es suma directa. Si quiero calcular R equivalente 1, va a ser la suma directa de 4 kilos más 8 kilos más 12 kilos, kiloohmios. Total, nos sale 24 kiloohmios. R equivalente 2 de la misma forma, calculamos, es suma directa porque es conexión en serie, va a ser igual a 3K más 6K. Eso da como resultado 9 kiloohmios. Lo anotamos en el circuito, tenemos 9 kiloohmios. Entonces, ya tenemos calculados los equivalentes. Seguimos ahora verificando dónde existe conexión serie y paralela. Entre el equivalente uno y esta resistencia que vale 2 existe una conexión en paralelo. Entre el R equivalente 2 y esta resistencia, también existe una conexión en paralelo. Claramente se puede verificar eso. ¿Cuánto vale esta resistencia? Le vamos a colocar su valor. Esta vale 24 kiloohmios y esta vale 9 kiloohmios. Entonces, marcamos ahora porque están conectados en paralelo ambas y hay que calcular su equivalente. Pero antes graficamos. Ya no van a ser dos, van a ser un equivalente. Se va a llamar R equivalente 3 y la parte que no se ha simplificado se vuelve a copiar tal cual estaba. Esta parte también, un equivalente de esos dos elementos que están conectados en paralelo, se va a llamar R equivalente 4. Calculamos, son conexiones en paralelo, van a ser resultado de sumas inversas. Para el lado izquierdo, 1 sobre R equivalente 3 es igual a un 24 kilos más un 24 kilos. Sacamos el resultado, eso es 2 sobre 24 kilos. Simplificamos y invertimos. Va a ser R equivalente 3. 24 entre 12 es, 24 entre 2 es 12. 12 kiloohmios. Y tenemos el valor del R equivalente 3. El R equivalente 4 también es una conexión en paralelo. Sumamos de forma inversa 1 sobre 9 kilos más 1 sobre 9 kilos. Invirtiendo invirtiendo el resultado, vamos a tener R equivalente 4,
que es 4,5 kilo ohmios. Tenemos el equivalente 3 y el equivalente 4. Vamos a anotar esos resultados. El equivalente 3 es 12 kilos. El equivalente 4 es 4,5 kilos ohmios. También ahora verificamos si aún existen conexiones en serie y en paralelo. Entonces, aquí tenemos una resistencia de 12 kilos según los datos que tiene el ejercicio, que está por aquí, 12 kilos. Y por aquí tenemos una resistencia aún también de 12 kilos. Entonces, te marcamos 12 kilos ahí, 12 kilómetros. Y verificamos de qué forma están conectados. Entre 12 kilos y el equivalente 4 es serie. Entre el equivalente 3 y 12 kilos también es serie. Entonces, marcamos, esto es serie y esto también serie. Graficamos nuevamente, pero simplificando a estas dos resistencias. Se va a llamar un nuevo equivalente, le podemos colocar nombre, el equivalente 5. Y tenemos luego la la fuente que está en esa parte, aunque aquí no se ve, ahora sí, que tiene un valor de 72 voltios, ¿no? Entonces tenemos el equivalente 5 y de esos otros dos elementos en serie también tenemos el equivalente que le vamos a nombrar el equivalente 6. Entonces calculamos esos valores. El equivalente 5 es un equivalente de dos elementos que están en serie. Suma directa va a ser 12 kilos más 12 kilos. Eso es 24 kilo ohmios. El equivalente 6 de la misma forma va a ser 12 kilos más 4,5 kilos. Eso va a dar como resultado 16,5 kilo ohmios. Colocamos eso en los circuitos, sus respectivos resultados. Ahora tenemos un equivalente del lado izquierdo y un equivalente del lado derecho. Frente a la fuente que vale 72 voltios. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que calcular, tenemos que calcular el equivalente total. Pero este circuito son tres elementos que están en paralelo. Entonces, esto se puede graficar como la fuente al frente y las otras resistencias al lado. Entonces, si no se ve aquí, se ven. Están ahí en paralelo. Sacamos la fuente por delante. Y si quiero sacar el equivalente, entonces, o sea, esto es lo mismo que esto, ¿no? ¿Puedo sacar el equivalente? Sí. Entonces, eso va a ser una conexión en paralelo, aunque no se ve. Aquí sí se ve. Una conexión en paralelo. Esos dos elementos van a ser, van a tener un equivalente final, podemos decir, aunque aquí en la pantalla blanca no se ve. Ahora sí, pero vamos a ver si todavía marca. No está marcando. Vamos a trabajar con la pantalla oscura. Y esos dos elementos se va a poder calcular un equivalente final. ¿Por qué final? Porque ya no se puede simplificar más, sería la resistencia total, la final, equivalente total. Entonces, tenemos 72 voltios. Como están conectados en paralelo, su equivalente se va a sacar o va a ser resultado de la suma inversa. 1/24 kilos más 1/16,5 kilos. Hacemos el cálculo y la inversión respectiva y nos da el resultado que es 9,78 kilo ohmios la resistencia total, o sea, la resistencia equivalente final. Ahora, eso es el total.
Eh, ¿Qué corriente circula por esta fuente? Era una de las preguntas. O sea, se le ha dado el nombre de IS. ¿Lo podemos calcular ahora? Sí, porque sabemos que por esta fuente hay una corriente que sale, ¿no? Que alimenta a la resistencia. Se llama IS. ¿Podemos calcularla? Sí, con la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que es voltaje igual a corriente por resistencia. Sabemos muy bien que estos dos elementos tienen el mismo voltaje. Entonces podemos aplicar eh, ley de Ohm a la resistencia y calcular su corriente. Despejamos corriente, va a ser I es igual a B sobre R. El voltaje es 72 y la resistencia es 9,78 kilos. Entonces la corriente va a ser 72 entre 9,8 o 9,78. Kilo es 10 al cubo. Y cuando esto sube al numerador, seguramente va a ser 10 a la menos 3. Por lo tanto, va a ser el resultado 7,36 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 se puede usar un prefijo que es mil. O sea, el resultado va a ser 7,36 miliamperios. Y esa es la corriente que sale de la fuente, que es IS. IS. Vamos a buscar ahora I5. Entonces ya tenemos esa corriente. Nos vamos a esta parte del circuito, a esta parte donde están los tres en paralelo. O mejor aún, esta parte, ¿no? 72 voltios, esta es una conexión en paralelo con dos resistencias. 72 voltios es también para R equivalente 6, su voltaje va a ser 72. Y para R equivalente 5 también su voltaje va a ser 72. Entonces vamos a colocar esos datos, 72 voltios ahí y 72 voltios ahí. Hay una corriente que circula que se llama I5. Entonces, ese I5 es la corriente que pasa por 12 kiloohmios. Entonces, vamos a buscar la corriente que pasa por esa resistencia. Tenemos voltaje y tenemos resistencia. Se puede calcular la corriente y va a ser V sobre R. El voltaje es 72 y la resistencia en este caso, en este punto, es 24 kilos. Eso da como resultado 3 miliamperios. Entonces, por aquí circulan 3 miliamperios. ¿De dónde ha venido ese equivalente 5? Ha venido de dos elementos que están conectados en serie. Cuando están conectados en serie, tienen la misma corriente. Entonces, 3 miliamperios para 12 kiloohmios y 3 miliamperios para 12 kiloohmios, la resistencia que está pintada con rojo. Están conectados en serie, por lo tanto tienen la misma corriente. Esta corriente es la que se ha calculado mediante su equivalente. Entonces, una de las preguntas será, ¿cuánto es la corriente I5, que es la que circula por 12 kiloohmios? Y ya sabemos, es 3 miliamperios. Entonces podemos anotar eso por separado y decimos I5 es igual a 3 miliamperios. Y esa es otra pregunta que se había hecho. Ahora falta el voltaje 7. Entonces nos vamos a esta parte donde está los tres en paralelo. Por el lado derecho en este caso sería 72 y 16,5 kiloohmios. Tenemos voltaje y resistencia. ¿Qué calculamos? Calculamos la corriente. Le vamos a colocar nombre I0. ¿Cómo calculamos I0? Va a ser voltaje sobre resistencia, es decir, 72 dividido entre 16,5 kilos. Resultado, haciendo la división, tenemos que esto sale 4,36 miliamperios. Entonces, por aquí circulan 4 miliamperios. ¿De dónde ha venido este equivalente 6? De dos elementos que están en serie. ¿Qué tienen en común esos dos elementos que están en serie? La misma corriente. Entonces, colocamos lo que hemos hallado, 4,36 miliamperios
para la resistencia de 4,5 kilos y 4,36 miliamperes para la resistencia de 12 kilo ohmios. Entonces tenemos la corriente. Pasamos a este circuito, tenemos la corriente y la resistencia. ¿Qué podemos calcular si se tiene esos dos parámetros en esta resistencia equivalente 4? Podemos calcular el voltaje con la ley de Ohm. Voltaje es corriente por resistencia. Corriente es 4,36 milis y resistencia es 4,5 kilos. Aquí el mili con el kilo se van a simplificar porque son potencias de 3, pero uno con signo positivo y el otro con negativo. Entonces se van a restar o se van a simplificar. Multiplicamos entonces 4,36 por 4,5 y tenemos que el voltaje es 19,62 voltios. ¿De dónde ha venido este equivalente 4? Ha venido de dos elementos que están en paralelo. ¿Qué tienen en común cuando están en paralelo? El mismo voltaje, o sea, 19,62. Entonces colocamos eso a cada resistencia, tanto a la equivalente 2 como a la de 9 kiloohms. Y tenemos el voltaje que es 19,62 voltios. Una de las preguntas era el voltaje 7. Ese voltaje 7 es el voltaje de la resistencia de 9 kilos o 9 kiloohmios. Entonces aquí se puede ver eso, ¿no? El voltaje de la resistencia de 9 kilos, de 9 kiloohmios es 19,62. Entonces podemos decir B7 es 19,62 voltios. Y eso sería una de las respuestas a las preguntas que se han hecho, ¿no? Y hemos calculado I5, IS y B7. Con eso terminamos el ejercicio.